En una noche muy particular, acá nos acompaña Nelson Castro. ¿Qué tal, Nelson? Gracias por venir. Estar aquí contigo. Gracias por venir. Bueno, y Pablo, naturalmente. Hola, Mariano. Pensábamos hacer una breve reacción nuestra a todo lo que pasa, y luego pasaríamos inmediatamente a Nelson, que lo hemos editado en su doble cualidad de periodista y de médico. Bueno, ¿usted qué reacción tiene? Bueno, es difícil apelar a la originalidad, Mariano, después de todo lo escuchado, de lo dicho. Lo que sí me parece que la gente está expectante. La Presidenta acaba de llegar hace algunos minutos a Aeroparque, acompañada por sus hijos, va a estar en Olivos. Todo el mundo estará pensando y esperando las primeras palabras de Cristina Fernández de Kirchner, para definir, para tener el panorama claro de qué va a hacer. Si una continuidad de lo que era la política de su marido, asumiendo roles que ella no cumplía y que él sí, o algún viraje de descansar en alguno de sus principales colaboradores y hacer un mínimo llamado a al diálogo con la oposición. Hay un hecho, me parece, pues Nelson, por supuesto, lo corroborará o no, hay un hecho netamente en la agenda que ya Alberto Fernández lo puso en estos últimos días y que puede ser un poco la pieza, el termómetro entre oposición y oficialismo: el presupuesto. Alberto Fernández sugirió que un buen gesto de la oposición acompañando el momento sería facilitarle al oficialismo un presupuesto. Ya hay voces de la oposición. Usted hablaba con Eduardo Amadeo hoy en la radio. Eduardo Amadeo dijo: de algunas cosas no podemos retroceder, seremos en los gestos, seremos amables, comprenderemos el momento, pero las cuestiones de fondo no han cambiado en la Argentina. Por lo tanto, la postura de ella, la manera en que el oficialismo pueda absorber el impacto y, fundamentalmente, ¿en quién se apoyará Cristina Fernández de Kirchner? Son las preguntas que habrá que responderse. Sí, cada uno ha hecho su digamos, meditación política sobre todo esto. A mí me parece que alguien habló del vacío de poder, ¿no? A mí me da la impresión de que hay un vacío en este sentido. El kirchnerismo se ha quedado sin su máximo conductor. No tienen el máximo conductor que tenían. Es decir, no tienen el conductor que tenían. Y la oposición se ha quedado sin el principal enemigo, que también es una carencia terrible en política. No tener contra quién jugar, ¿no? Puesto que, bueno, Kirchner ha muerto y ella todavía está en el aura de una persona que no se la puede criticar ni atacar, ni, como dice el buen Pablo, todavía no empezó a emitir señales, ¿no es cierto? Ahora, si Cristina decide profundizar el modelo, como se dice ahora, como algunos, los más duros de los que la rodean, la incitan en esa dirección, el país, como decía recién Pablo, va a acentuar las características que vivíamos. Un oficialismo aislado, que no habla, y una oposición carente de imaginación. Porque a mí lo que me impresionó estos días en la radio, cuando hablábamos todos los días, que cubríamos todo porque no había fútbol, esa es la verdad, ¿no? Que la oposición asumió estos años una actitud reactiva. Kirchner era el que iniciaba todo, mal, bien, lo iniciaba. Y la oposición jugaba, digamos, de contragolpe. Cuando Kirchner anunciaba algo, la oposición se pronunciaba. Ahora a la oposición le es difícil hacer eso porque no hay quien le inicie los procesos de confrontación, ¿no? A menos que Cristina quiera ella reiniciarlos. Pero no hay que olvidarse una cosa: era una pareja en el poder. Cada uno tenía su rol. Néstor decidía e intervenía todo el tiempo y ella comunicaba. Ahora ella podrá cumplir los dos roles, podrá tomar, digamos, esa antorcha de la confrontación que la mayoría de los argentinos no quiere. Es una situación entonces que digamos, nos llena de perplejidad a todos. Y este programa va a haber mucha gente, y todos creo que perplejos, aunque ya algunos empezando a esbozar algún tipo de conducta, de comportamiento, ¿no? Por suerte, todo en medio de un gran viento de cola económico, porque quizá lo que yo decía también en la radio hoy,
Por primera vez en décadas, la Argentina tiene términos de intercambio a favor. Los que tienen más años se acordarán cómo Prebisch nos enseñó a todos lo que era el deterioro de los términos de intercambio. Argentina necesitaba cada vez más kilos de trigo, de carne, lo que fuera, para comprar cada vez menos kilos de maquinaria. Hoy es al revés. Entonces, esto facilita, por lo menos en lo económico, y también una cosa que yo observaba hoy, no sé, vamos a ver si Nelson está de acuerdo, parece mentira, pero se ha creado una instancia republicana, porque, en verdad, Néstor y Cristina, a través de la alternancia conyugal, estaban escapando a la limitación constitucional de los plazos. La Constitución dice nuestra que se puede estar 4 años y se lo reeligen otros 4. Ahora iban a 12 con esto, ¿no? Porque se iban alternando y esto era infinito. Ya el infinito desapareció el horizonte. O Cristina, que tiene por delante el año que le queda de gobierno, y si llegan a reelegirla, otros 4 más y nada más. Porque ahora empieza a regir una constitución republicana. Así que son cambios muy profundos, cambios que vamos a analizar en el curso de esta noche con diversos interlocutores, y yo a Nelson lo tenía acá por 2 motivos en realidad. Como periodista, como gran periodista, para que nos acompañe en estas reflexiones iniciales, y como médico, porque creo que el que más se ha especializado en la Argentina, en la enfermedad de los poderosos, o quizá, como dice él, en el poder como enfermedad, ¿no? Es Nelson Castro. Primero su reacción ante estos comentarios iniciales, Nelson. No, los comparto, Mariano. Efectivamente hay un cambio político brutal en el sentido de lo que significa, que abre todas estas incógnitas. Efectivamente, lo más fuerte es que se termina el proyecto de permanencia de 20 años. Esto está terminado, objetivamente. El kirchnerismo tenía esto. En segundo lugar, hay un vacío que va a haber que observar cómo se ocupa y que va a demandar a varios interlocutores. Habrá que prestarle atención al hijo de Cristina y Néstor Kirchner Máximo, que va a tener un rol importante después de lo que fue sobre todo la manifestación juvenil, que fue muy fuerte. ¿Usted cree que se podría llegar a formar una nueva pareja del poder? No va a llegar a eso, tanto, no va a llegar, pero los Kirchner son endogámicos, Mariano. Máximo va a ir a vivir a Olivos, en principio va a tener una presencia. Es decir, lo familiar, lo que se discute a la noche en la mesa, tiene un peso político para los Kirchner fundamental, y algo de eso va a permanecer, aunque por supuesto no en el nivel de lo que hacía Néstor Kirchner. Eso es insustituible. Y el tercer punto está por ver si efectivamente, a mí lo que me inquieta esto de profundizar el modelo, nadie discute mucho en cuanto a la dirección del gobierno, significa profundizar las formas, y en eso los signos del velatorio son políticamente malos. Es decir, hubo una signología, si se quiere, una simbología muy fuerte. Ningún opositor pasó la valla para saludarla a la presidenta. Ningún opositor, ni ninguno de los que se habían ido del gobierno, a los cuales en la ley del todo o nada hubo una demostración de no perdón. Y eso es un elemento sí inquietante, porque siempre un episodio de esto genera el ámbito, la muerte tiene esta impronta afectiva que permite, da la chance de derribar barreras. Claro. Cristina se encargó... el primer caso, por ejemplo, que 2 hermanos peleados a muerte se reconcilian frente al cuerpo de su padre, su madre, ¿no? Cristina en el velatorio se encargó de mantener esas barreras incólumes. Ahora, dígame una cosa, Nelson, yendo ya al segundo tema, en que usted es el máximo experto. ¿Esta era una muerte anunciada, médicamente hablando? Sí. La situación de Néstor Kirchner era muy delicada, Mariano. Sus arterias estaban realmente muy enfermas. Y esto me tocó decirlo, digamos, en vida de Néstor Kirchner, y algunos se enojaron en el gobierno y entendieron que era parte a lo mejor de esa confabulación que genera el poder cuando era información. La situación de Kirchner era muy complicada. Lo de febrero fue el primer alerta, pero Kirchner ya había tenido otros problemas que no habían dado signos clínicos, pero los chequeos que le hicieron en ese momento, que fue la primera vez que les hace un chequeo clínico vascular tan importante, mostraron luces anaranjadas que casi se hicieron rojas cuando fue el episodio coronario de septiembre. Ahora, yo creo que de alguna manera estaba como su corazón, sus arterias estaban pendientes de algún factor desencadenante que tarde o temprano iba a llegar. Así es. Sabemos cuál llegó, cuál fue el que realmente llegó, ¿no? Mira, hay un dato muy importante, Mariano, para un enfermo de la severidad
de Kirchner. Kirchner tenía lo que se llama, para aquellos pacientes que sufren una enfermedad arterial, una enfermedad plurivascular. ¿Qué significa eso? Que sus arterias estaban afectadas en distintos órganos. La carótida, la coronaria, eran varios puntos. Claro. El cerebro eran varios puntos. Un paciente que tiene, las estadísticas médicas son contundentes. Un paciente que tiene ese cuadro y hace en el término de 7 a 8 meses 2 episodios, como hizo Kirchner, tiene aproximadamente un 35% más de probabilidades que la población común de fallecer. Ahora, él negaba eso, ¿no? Él no lo aceptaba. Yo me acuerdo porque a mí me lo dijeron un día, yo no creo que sea así, pero un día un médico me dijo, con cuál asunto de la diabetes, y creo, usted es un negador, ¿no? Porque uno, claro, uno para seguir viviendo necesita de alguna manera no sentir el peso de esa espada de Damocles, ¿no? No, pero usted es una persona que se cuida y que usted ha tomado, yo lo conozco, usted ha tomado actitud. Eso no significa que Kirchner debió haber dejado de lado la política. Esto no es imposible. Esa es la pregunta, Nelson. No, ¿Cómo hacer con una personalidad bueno, obviamente difícil? ahí estaba la importancia y el desafío de decir, mire, usted para seguir en esto tiene que tener algunos cambios de actitud. El elemento más importante de Kirchner, para estas enfermedades, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes? La diabetes, Kirchner, por lo que yo sé, no lo tenía, a pesar que alguna información dice que sí, no lo era. El colesterol, tenía colesterol y por eso se trataba. La hipertensión era una hipertensión importante y se trataba. La dieta, todo eso Kirchner lo cumplía. Pero hay 2 factores muy importantes, que son el estrés y la personalidad tipo A. La personalidad tipo A es una personalidad muy reactiva ante la tensión. Ante una situación de tensión, unos pueden tener una reacción racional, otros el alarma suena explotan, digamos, más fuerte. Explotan. Kirchner era explosivo, ¿no es cierto?, ante el estrés. Por lo tanto, el estrés lo manejaba mal, y él tenía que evitar el estrés, o ver cómo lo manejaba esto. Por eso le habían aconsejado un tiempo de descanso para reflexionar y ver cómo podía encarar esto. Él de ninguna manera aceptó esto. Y el factor de riesgo más importante estuvo presente hasta el día antes de su muerte.